Me gustaría presentarla antes, así que dale, empezar a grabar, así le damos la presentación. ¡Qué emoción! Bueno, dale. Bueno, chicos, como vieron, ya nosotros habíamos puesto sorpresa en quién daba la clase hoy, porque en general ustedes saben que nosotros somos compañeros de ustedes, y bueno, sabemos un poquito más que ustedes, no mucho más, entonces los ayudamos. Pero hoy, como física muchos le tienen miedo, eh, nada, logramos que alguien grosso venga a dar la clase, ¿sí? Viene directamente desde el Imperio Cordobés. Y bueno, como ustedes está la profesora y doctora Patricia Reposi, que es profesora de Física 1 y 2. Y bueno, si tienen la suerte de cuando ingresen, puede que les toque como docente ella, ¿sí? Así que vayan preparándose. Bueno, Gracias, Patricia, son Víctor. todos tuyos. Se nota que este es mi pollo, ¿no? Víctor es uno de mis pollos. Bueno, niños, sí es cierto, si se han portado mal en otras vidas, posiblemente les toque hacer física 1 conmigo o física 2. Vamos a hacer lo posible para que puedan disfrutar la física y que no sea una tortura, porque lo importante es entenderla. Cuando uno la logra entender, le juro que se disfruta. Ahora muchos me van a creer, pero ojalá tengan la oportunidad de corroborarlo. Bueno, niños, lo que vamos a ver ahora es lo poquito que se ve en el ingreso de física y vamos a arrancar aprendiendo o recordando qué son los vectores. Seguramente a lo largo de todo el ingreso le han dicho, como ustedes ya saben, ustedes piensan, la verdad que no sé, la verdad que no me acuerdo. Entonces vamos a hacer como una repasada de algo en que en teoría han visto en el colegio. ¿Por qué son importantes los vectores? ¿Porque los matemáticos nos rompen la paciencia y porque no queda otra que aprenderla? No, porque los vectores son súper importantes en física. ¿Por qué? Porque magnitudes tales como posición, velocidad, aceleración, fuerza, o sea que son fundamentales en física, son todos vectores. Son magnitudes vectoriales. Y alguien me puede decir, no, eso no es cierto porque resulta ser que si un auto va a 30 kilómetros por hora, yo sé cuál es la velocidad que tiene. Y mi respuesta va a ser, no, mi cielo, no, te faltan datos. Me estás diciendo que se mueve a 30 kilómetros por hora, o sea, cuán rápido se mueve, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha, a la izquierda, hacia el norte, el sur, sureste? Cuando yo tengo toda esa información completa de cuán rápido se mueve y hacia dónde, tengo el vector velocidad completo. Y en base a eso, puedo llegar a predecir alguna cosa más. Entonces, el estudiar vectores realmente es importante. ¿Qué es un vector? Un vector, guasamente, en cordobés básico, como dijo Víctor, que del Imperio de Córdoba a la República de Córdoba, es una flechita. ¿Cómo se dice formalmente? Los matemáticos, ¿qué te dicen? Que un vector es básicamente un segmento orientado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se traduce? A una cosa que no les dije, y siempre le digo a todos mis alumnos que Víctor ha sido testigo, no existen preguntas tontas, sino que tonto el que no pregunta. Cualquier cosa, por mínima que sea, que si les llega a hacer ruido, si lo que les digo les parece que es distinto a lo del cole, o si quieren acotar algo, todo es bienvenido y apreciado. ¿Qué es un segmento? Un segmento es un pedacito de recta. Esto es un segmento. El tamaño de esto es lo que llamamos módulo, en lo que vale esto. Dirección, que es fundamental, y lo vamos a ver ahora varias veces, es la recta sobre la cual está dibujado el segmento, o sea que es la recta a la cual pertenece el segmento. Esta recta, esta es la dirección. Y el sentido es, sobre esta recta, que es la dirección, es hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Hacia dónde? Es el sentido. En cordobés básico diríamos para que lo haga punta. Para que lo haga punta es el sentido. Sobre qué recta está la dirección y el tamaño es el módulo. Vamos a hablar de estas cosas ahora bastante seguido, entonces está bueno que esto ya quede claro. Ahora bien, un vector como este, uno lo puede asociar a un sistema de coordenadas x, y. Los ejes de coordenadas, ¿por qué se llaman x, y? Por costumbre. Vamos a ver que uno
cuando sepa un poco con bastante más de matemática, usar otros ejes de coordenadas que no se llaman X, Y, y que ni siquiera tienen por qué estar los ejes de coordenadas quietos. Estos son ejes de coordenadas cartesianos que se supone que están en reposo y uno puede asociar a estos ejes de coordenadas un vector como el que estaba dibujado antes. Vamos a dibujar lo más parecido posible. Supongamos que este vector lo llamo el vector B. ¿Por qué B? Porque es un poco original. En los matemáticos les encanta ponerle B. Una cosa importante, súper importante. Estas flechitas arriba de las letras no son por hinchar. No es por hacerme la artística, la cheta, no. Una letra minúscula o la que sea, con una flechita arriba me dice que está hablando de un vector. Es algo que tiene una magnitud, un número con una unidad, una dirección y un sentido. Ahora, ese vector yo lo puedo asociar a ejes de coordenadas, como por ejemplo el X, Y, pero puede pasar con cualquier otro eje de coordenadas. Y voy a decir que esto que está acá es lo que vamos a llamar coordenada X, que va a ser V sub X, y es sin flecha porque es un numerito, es un valor de coordenada, y esto que está acá se va a llamar V sub Y. ¿Qué es V sub X? Es el tamaño de esto. ¿Qué es V sub Y? Es el tamaño de esto. ¿Cómo puedo escribir V, el vector velocidad o el vector V que sea, en función de eso de los ejes? Yo lo puedo escribir así. Este vector velocidad, V flechita. ¿Cómo digo que es un vector? Lo voy a escribir en forma de par ordenado. Son dos cosas, eso es un par, y ordenado. ¿Por qué ordenado? Porque primero va lo de X y segundo va lo de Y. Estas, V sub X y V sub Y, son componentes del vector, o también se lo llama coordenadas. Bien, esto lo vamos a usar ¿para qué? Para un montón de cosas, vamos a ver cómo. Ahora, ¿cómo puedo hacer para sumar vectores? Imaginemos que yo tengo un vector U y un vector B, y quiero encontrar el vector W, que es la suma de U con B. ¿Cómo lo hago? Vamos a hacer primero gráficamente para ordenarnos las ideas, y después vamos a ver si podemos deducir una forma matemática en base a eso. A ver. Este vector U lo vamos a mover acá, al origen de los ejes de coordenadas. Y este vector B lo vamos a poner donde terminó el vector D, el vector U. El vector W, ¿qué va a ser? ¿Va a ser otra, hablando guasamente, otra flecha? Sí. ¿Desde dónde hasta dónde? Bueno, va a ir desde el comienzo del vector U hasta el final del vector B. Esto es lo que va a ser el vector W. Y esto es lo que seguramente muchos han visto en el cole como regla del paralelogramo. Si alguien no la vio, no importa, es un nombre. Paralelogramo. La parte de esta gráfica es la regla del paralelogramo. Ok, pero yo puedo sacar alguna cuenta, lo puedo escribir de alguna manera, y la respuesta es sí. Fíjense lo siguiente. ¿Qué pasa si yo proyecto? Proyectar es como encontrar la sombra de algo sobre otra cosa, ¿sí? ¿Y por qué tiene que ver esto? Porque esto de encontrar las componentes, ustedes se fijan, es como encontrar la sombra del vector B sobre el eje de las X y la sombra del vector B sobre el eje de las Y. Esto fue proyectar el vector B sobre el eje X y proyectar el vector B sobre el eje Y. Entonces, esto es encontrar las componentes. ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? Voy a encontrar las componentes de los vectores B y W y voy a ver cómo U y B, y voy a ver cómo se relaciona con el vector W. Entonces, hacemos eso. Despacito y una letra, si alguien se pierde, grite. Si quiero encontrar las componentes del vector U, me vengo para acá y me vengo para acá. O sea que esto es
UX, y esto es UI. Ok, ¿qué pasa con el vector W? Si yo acá proyecto el vector B, si yo proyecto el vector B sobre el eje de las X, va a ser que termina acá, pero ojo, empezaba acá. Entonces, esto es Bx, y esta parte, fíjense que proyecto desde la puntita hasta acá, y de la puntita hasta acá, esto es BI. Ok, ¿y qué pasa con el vector W? Si yo proyecto el vector W sobre el eje de las X, empieza acá y termina acá. Entonces, WX, ¿qué sería? Sería todo esto. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda, algo que no se entienda? Eso se entendió. Qué hermoso. No hay preguntas tontas, sino que tonto que no pregunta, ¿no? Una pregunta, ¿podría ver lo que está arriba? Porque es que me uní minutos después porque no encontraba el link. Dame un segundo porque si no se atrasan todos. Ya después te lo muestro. Bien. Ahora, ¿cómo escribo el vector W? Si ustedes se fijan, el vector WX, esto, ¿cómo lo puedo pensar? Como esto más esto. Entonces, el vector WX, ¿a qué va a ser igual? A UX más lo que es BX. Y el vector WI, la componente del vector W sobre el eje de la Y, ¿a qué va a ser igual? A UI más DI. En el futuro, cada vez que querramos encontrar la suma de dos vectores, básicamente lo que voy a hacer es esto. Miro la componente X por un lado y digo la suma de las componentes en X es igual a la resultante en X, es esto, y la suma de las componentes en Y es igual a la resultante en Y. Esto es dicho guasamente, formalmente es la componente Y del vector resultante es WI, la componente en X del vector resultante es WX. Arriba lo que habíamos puesto es decir, la suma de vectores y que un vector tenía tres componentes, módulo, dirección y sentido, y que ese vector se lo podía proyectar como encontrándole sombras para encontrar las componentes según X y según Y. Esta fue lo que hicimos previamente. Entonces, ya sabemos que, dado dos vectores cualesquiera, si yo supiera cuánto valen las proyecciones sobre los ejes X e Y, dos vectores o tres o cuatro, lo que fueran, puedo encontrar el vector resultante cuya componente en X es la suma de componentes en X y la componente en Y es la suma de las componentes en Y. Ahora bien, ¿qué son los versores? Ustedes van a trabajar poco con versores, pero en física 1 van a trabajar un montón, entonces lo vamos viendo desde ahora. Por definición, versores son vectores cuyo módulo vale 1. ¿Cómo se calcula el módulo? Ya lo vemos. 1 es la unidad que sea. Y están orientados a lo largo de los ejes de coordenada. Le podemos poner los ejes cartesianos. ¿Qué son los ejes cartesianos? Son los ejes X y Z. Entonces, a ver. Hay un vector cuyo módulo vale 1 que está orientado a lo largo del eje de las X. Un vector cuyo módulo vale 1 y está orientado a lo largo del eje de las Y. Y un vector cuyo módulo vale 1 y está orientado a lo largo del eje Z. El vector que está orientado a lo largo del eje de las X se llama
I. Y como es un vector cuyo módulo vale 1, no se le pone una flechita, sino que se le pone con un sombrerito. Cada vez que es un sombrerito significa que ese vector tiene módulo 1. Entonces el versor I indica el sentido creciente del eje de las X. El versor J, con la flechita, el sentido positivo del eje Y, y el versor K, el positivo del eje Z. Estos tres versores valen 1 y los nombres no se pueden cambiar. El que va orientado a lo largo del eje X es el versor Y, el que va orientado a lo largo del eje Y es el versor J y el otro es el versor K. Por ahora es simplemente un nombre, lo tenemos en cuenta y después sí se lo vamos a usar. Ahora, ¿puedo multiplicar vectores por números? ¿Puedo multiplicar los vectores entre sí? La respuesta es sí. En particular es muy fácil el producto de un escalar por un vector. Imaginemos que yo tengo un vector que es B y quiero encontrar el vector W, que es el producto de un número, puede ser positivo, negativo, y lo que quieran, tan feo este número como quieran. Quiero encontrar este nuevo vector. ¿Cómo lo hago? Esto es muy simple. Si imaginemos que el vector B tiene componentes. Una componente Bx y una componente By. Entonces, ¿cómo encuentro el vector W? El vector W, que es ese número K, el K puede ser 3, 5, raíz de 25, raíz de 7, lo que sea. Y esto lo multiplico por Bx y By, que representa el vector B completo. ¿Cómo encuentro cuánto vale W? Es como aplicar la propiedad distributiva que a cada componente lo multiplico por eso. O sea que esto es K por Bx y esto es K por By. Así se multiplica un número vector. Es a cada componente lo multiplico por ese escalar. ¿Y puedo multiplicar dos vectores entre sí? Sí. Lo vamos a ver en un minuto. Hay dos tipos de productos posibles. Puede ser que yo multiplique dos vectores y me da un número, que es el producto escalar, que ya lo vamos a ver. Y puede ser que yo multiplique dos vectores y me dé como resultado un vector, y esa operación todavía no la vamos a ver porque los excede. Pero dentro de poco tiempo sí la van a ver. ¿Qué es la normalización? La normalización es conseguir un nuevo vector, dado un vector, vamos a verlo. Dado un vector determinado, conseguir un nuevo vector cuyo módulo valga 1. Por ejemplo, considere que usted tiene un vector, vamos a un poco más original y lo vamos a llamar Z, porque me pinto. Lo voy a confundir con el eje de coordenadas. Pongamos que es el vector L. Los vectores no tienen por qué ser U, V y W, puede ser cualquier cosa. Consideremos que tenemos un vector L. L tiene componentes que son Lx y Ly. Entonces, a partir de este vector, ¿de cuál? L. Quiero encontrar un vector con igual dirección y sentido que L, o sea que sean vectores paralelos, pero de módulo 1. O sea que si de módulo 1 es un versor. ¿Cómo lo hago? Primero, vamos a repasar. ¿Cómo se calcula el módulo de un vector? El módulo de un vector se calcula así. Si yo tengo un vector B
que tiene coordenadas Bx y By, el módulo se representa así. Se pone el vector acá, 2 rayitas de este lado, 2 rayitas de este lado. Eso significa que estoy encontrando el tamaño del vector. Si fuera una fuerza, ¿cuántos newton vale? No me importa hacia dónde apunta. Si fuera una velocidad, me importa cuán rápido va, cuántos kilómetros por hora, pero no para qué lado apunta. Y esto se puede calcular de la siguiente manera, haciendo la raíz cuadrada de la componente x elevado al cuadrado y la componente y elevado al cuadrado. Ahora, déjenme insertar una página más acá. Acá. Entonces ahora, ¿cómo consigo un vector que sea paralelo al L, que vaya por el mismo lado, pero que el tamaño valga 1? La regla es muy simple. Si yo quiero encontrar L versor, o sea, un vector paralelo a L, pero cuyo módulo valga 1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Al vector L completo, dividirlo por su módulo. Y eso me va a dar un vector que apunta para el mismo lado que L, pero cuyo módulo vale 1. ¿Cómo lo puedo ver esto gráficamente? Imaginemos que el vector L es este. El versor L, con el sombrerito, va a apuntar para el mismo lado, misma dirección, mismo sentido, pero va a tener un módulo que vale 1. El tamaño de este celestito, que es este celestito, vale 1, y sin embargo, hablando muy en cordobés básico, apunta para el mismo lado que el vector L. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Todo se viene entendiendo? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Vamos a ver, dijimos que hay varios tipos de productos que yo puedo hacer entre vectores. Vamos a estudiar solamente un caso, que es el caso del producto escalar. El producto escalar, ¿qué consigo con este tipo de producto? Yo multiplico 2 vectores y como resultado me da un número. Ok. Acá no es una cosa que yo tengo que entender, sino que lo que yo tengo que hacer es lo siguiente: aceptar la definición, como muchas cosas matemáticas es así. Yo digo, ¿y por qué? Y porque así se define. ¿Qué significa eso? Gente muy grosa se puso de acuerdo, me dijeron que la cosa va por ahí. Yo digo, ok, a gente grosa no lo discuto, acepto la definición que me das y ahora veo cómo miércoles la aplico para resolver problemas concretos. Entonces, imaginemos que yo tengo un vector B, un vector W, cada uno tiene su magnitud, su dirección y sentido. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ok. Escuché un ruidito y pensé que era eso. E imaginemos que estos vectores forman entre sí un cierto determinado ángulo alfa. ¿Cómo se define el producto escalar entre estos dos vectores? Hay 2 opciones. Una es que si yo calculo el producto de B, voy a ponerme colorcito para que no se me pierda. Si yo multiplico escalarmente el vector B con el vector W, hay 2 definiciones que son posibles y tengo que tener en cuenta las 2, porque a veces tengo que combinar. Esto se calcula como el módulo de B, o sea, el tamaño de B. A este lo tengo que multiplicar, dice la definición matemática, por el módulo, o lo que es el tamaño de W. Acá estoy multiplicando números, y esto lo tengo que multiplicar por el coseno del ángulo que forman. Esta es definición. Y cuando es una definición, es un acto de fe. Por suerte no todo definición, pero esta sí. ¿Esa es la única manera de definir el producto escalar? No. Fíjense que este vector B, obviamente, si yo considero en un plano cartesiano, tendría una componente Bx y una componente By. Y este vector W lo podría escribir como una componente Wx y una componente Wi.
¿Hay otra forma entonces de escribir este producto escalar de B con W? Sí. ¿Cuál? La que depende de las coordenadas. ¿Cómo es eso? Es que a esto yo lo puedo escribir así. ¿Cómo? A la componente X del vector B la multiplico por la componente X del vector W. Esto no es para entender, esto es un acto de fe. Y a esto le tengo que sumar la componente Y, o sea, lo que va con lo que está después de la coma, del vector B, y tengo que sumar la componente en Y del vector W. ¿Cuál de las dos está bien? Las dos. ¿Y cuál uso? Depende. Si conozco las componentes de los vectores, hago esta cuenta y sé cuánto vale el producto escalar. Ok. Si conozco el ángulo que forman los dos vectores o si lo quiero calcular, uso esta otra forma. Y ahora uno dice, matemáticamente hablando, se conoce como silogismo. Perdón. Silogismo. Si A es igual a B y A también es igual que C, entonces B es igual a C. Quiero decir, como esto es lo mismo que esto y lo puedo escribir de estas dos maneras, entonces esta expresión, esta, es igual a la otra expresión. Estoy copiando y pegando a propósito para que vean que es la misma cosa, nada más que simplemente lo copio y lo pego. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Diga, señor, lo escucho. O sea que cualquiera de las dos formas Son válidas. son válidas. O sea, si Sí. tengo el ángulo, como ahí aparece el coseno, ahí el ángulo de alfa, es una manera sacando el módulo, digamos, el módulo de W y de B, ¿o no? Fíjate que esta es una manera para encontrar el ángulo alfa, una manera posible. Porque si vos tenés las componentes, entonces el módulo lo saca fácil, ¿no? Claro. Lo que vimos recién, fíjate, si yo tengo estos datos, el módulo de B, ¿te acordás que era la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado? De la suma de las componentes al cuadrado. O sea que si tengo las componentes, al módulo lo puedo calcular. ¿Está bien? Ah, claro. Y para el otro vector, si tengo las componentes, el módulo también lo puedo calcular. Entonces, al decir que uso las dos definiciones juntas, es una manera posible de encontrar cuál es el ángulo que forman los vectores entre sí, por ejemplo. Claro, si yo quiero aplicar la primera definición para calcular alfa, teniendo en cuenta de que tengo los puntos de WX y de WI. Claro. Ah, gracias. De nada. Y vamos a ver. Entonces, ¿para qué estaría sirviendo esto de escala? Porque me perdí un poco. Me bancas un cachitín y yo te muestro un par de ejemplos. Por ahora es definiciones que vamos a ver cómo miércoles usamos, que el producto escalar se puede definir de esta manera. Aplicación concreta en física 1 es cálculo de trabajo, se define como un producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Para qué se puede el ingreso? Ya te cuento 2 minutos que tiene que ver, por ejemplo, con la proyección de un vector sobre otro, o para ver qué pasa con una cosa perpendicular a otra. Para todo esto va a servir, arrancamos en. Por ahora es una definición donde tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Yo tengo 2 definiciones posibles para el producto escalar y puede ser que yo las pueda combinar a las dos para averiguar alguna cosa. Yo tengo una pregunta. Diga. O sea, la igualdad esa del vector B y el vector W, a comparación con lo que está dentro del módulo, ¿son dos cosas diferentes o es lo mismo? ¿Son coordenadas? Esto es la componente en X del vector B, la primera, y esta es la componente en X del vector W, la primera. Ok, entonces si yo quiero sacar el ángulo, ponerle en la primera fórmula, tendría que tener los dos, ¿no? Tendría que tener el valor de los dos vectores. Claro. Para Claro, poder ¿no? calcular el módulo y para poder multiplicar las componentes así. Claro.
Ok, solo eso. Gracias. De nada. Cuando querramos proyectar un vector sobre otro, vamos a necesitar el producto escalar. Pero más que eso, que yo estoy mirando sus problemas de finales, y hay un ejemplo en el que se usa el producto escalar y vamos a ver que el ángulo tiene mucho que ver. A ver, veamos. Acá es el tonalidad, el ángulo de tendría que ver el ejemplo acá. El ejemplo que he robado de un final, dice lo siguiente. Le escribo textual lo que es este ejemplo dice, el módulo del vector W es el triple del módulo del vector B, que me dice que este vector B vale 24, la componente en X, fíjese que trata de la coma, y después de la coma tengo un vector B. Okay. ¿Qué me dice? Se sabe que el producto de B con W es el producto escalar, vale menos 756. Okay. Y además se sabe que el coseno de alfa sobre el ángulo que parte forma vale menos 7 sobre 25. ¿Qué problema? ¿Cuánto vale menos? ¿Cuál es la primera respuesta que se nos ocurre? La primera respuesta que se nos ocurre, no sé a ustedes, es no tengo la más mínima idea. ¿Está bien ese? Perfecto. Si yo digo que no tengo la más mínima idea, esto me dice, momento, no te apures a meter la pata y a mandar fruta porque la vas a arruinar. Si de una no sé, y está muy bien no saberlo todo de una, porque si no, cualquiera es el ingeniero. Pensemos. ¿En qué definición de las que yo sé aparece el producto escalar y el coseno del ángulo? Y los módulos de En la los primera. módulos. En la primera. Ok. Entonces, cuando yo estoy desubicada como chupete en la oreja, lo que tengo que hacer es acordarme de qué definición es la que voy a usar y digo, la ecuación que voy a usar es esta. Porque me habla de módulos y me habla de ángulo. Vamos con esa. Muy bien. Esta es la definición. ¿Qué dato tengo? Yo sé cuánto vale el producto escalar de B con W, sí lo sé. El producto escalar de B con W vale menos 756. Entonces lo que hago es, ¿ya agarro la calculadora y me pongo a hacer cuentas? Por supuesto que no. Si en el colegio le enseñaron eso, le enseñaron mal. No. Lo que tengo que hacer acá es hacer un cosito, un machetito que diga datos y anotar los datos que tengo. Digo, esto es mi verdad revelada. Lo que yo necesito lo voy a sacar de acá. Ok. Me dicen que el producto escalar de B con W, en el caso de este problema, vale menos 756. Ok. ¿Qué más sé? O sea que a esto ya lo sé. Coseno de alfa, ¿me dicen cuánto vale? Sí, señor. Acá lo tengo. El coseno de alfa vale menos 7 sobre 25. Ok. ¿Qué más? ¿Yo sé cuánto vale el módulo de B y el módulo de W? No, pero me dicen lo siguiente. Me dicen que el módulo del vector W es el triple que el módulo de B. Y a su vez B vale toda esta porquería. Bueno, entonces digo, momento, vamos por parte. El módulo del vector W es el triple
del módulo del vector B. Ah, ok. O sea, no conozco esto, pero hay una relación entre las dos. Ok. ¿Y cuánto va a valer el módulo de B? Bueno, el módulo o norma, como le gusta decir los matemáticos, es la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Ok. Yo voy a meter esta cosa, ya la voy a reemplazar acá. No, porque tengo mucho lío. La cosa es calma, ya casi lo tengo. Si yo reemplazara esta raíz acá, el W es 3 veces la raíz, me va a quedar una cosa espantosa. Mientras más cosas meta de una, más lío voy a tener. Entonces, con calma, reemplazamos despacito y después que Dios me ayude. Voy a dejar a B como lo que es, el módulo, como una cosa genérica, al módulo de W, que es 3 veces el módulo de B, lo arreglo, lo tuneo lo más bonito posible y después le reemplazo esto y que sea lo que Dios quiere. Vamos por ese lado. Acuérdense, el más capo no es el que más rápido escribe y agarra la calculadora. El más capo es el que piensa mucho, encuentra la manera más eficiente, por algo van a ser ingenieros, y recién al final escribe. Entonces, voy a basarme en esta ecuación. En lugar de escribir B escalar W, voy a poner menos 756. Ok. El módulo de B, ¿cuánto vale? Todavía no lo reemplazo porque es mucho lío. Después lo pongo. El módulo de W es 3 veces el módulo de B. Lo pongo acá. 3 veces el módulo de B. Coseno de alfa lo pongo y es un número nada más. Dale. 7 sobre 25. Bueno, quedó feo, pero no tan feo. ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, acá tengo menos 756. 3 por 7 es 21, que está multiplicando y lo puedo pasar dividiendo. Tenía un 25 arriba. Todo esto era más por menos, me da menos. Multiplico acá esto. Y acá, de la derecha, ¿qué me quedó? Módulo de B por módulo de B, el módulo de B al cuadrado. Bien. Acá se puede resolver un poquito esto, menos por menos me da más. Acá si agarro calculadora y veo qué corno me da. Bien. Y ahora, si el módulo de B era esto, el módulo de B al cuadrado es esto mismo, nada más que al cuadrado. Ah, bueno. Yo como soy física le tengo fobia a la calculadora. Este resultado dará algo que ahora no nos interesa qué es. Hasta me equivoco copiando. No nos interesa qué es porque después hacemos la cuenta. Calculadora cualquiera sabe usar. Y lo de menos. Si se multiplican los signos, menos por menos es más. ¿Y qué tengo acá? La raíz cuadrada de 24 al cuadrado más B al cuadrado. Queda como B a la cuarta. Y esto es el módulo de B, pero como el módulo de B venía al cuadrado. Y si alguien se me perdió y me dice, ¿y este cuadrado de dónde salió? Este cuadrado venía de acá. Bien, ¿y ahora qué tengo que hacer? Bueno, y ahora básicamente, este cuadrado con raíz lo puedo cancelar. Y entonces, ¿qué tendría? Lo que tendría acá es que es este choclazo. Yo por acá tenía macheteado cuánto daba en la cuenta. Esto da 900. Esto. Este 24 al cuadrado que quedó sumando lo paso restando. Y esto es igual a B a la cuarta. ¿Qué queda después? A esto que está acá, el resultado de 900 menos 24 al cuadrado, le saco la raíz cuarta y ya está. Eso es B. No se hace sacar raíz cuarta, sacar raíz cuadrada 2 veces. Y listo. El resultado quedó. Entonces, este fue un caso de un problema de examen donde aparecía el producto escalar. No me preguntaban el ángulo, sino que el coseno del ángulo era como dato y me daban el resto de las cosas medio como que retorcidas. ¿Qué es lo que hay que hacer?
leer el problema con calma, anotar los datos, ver esos datos después cómo los voy acomodando en la receta, que es mi definición de producto escalar de a poquito, y si hiciera falta, como vamos a ver más adelante, combino las dos definiciones de producto escalar. ¿Hasta acá estamos bien, niños? Sí, sí. ¿Sí? Yo tengo Bien. una duda. Excelente. Ahora, vamos a ver qué es la ortogonalidad. ¿Qué dice la definición? La definición dice, dos vectores. Profe, hay un chico que levantó la mano. Padre. Sí, te escucho. Sí, Sí, creo que quería. sí. Yo no entendí donde dice 3 por el módulo del vector, ¿por qué lo pasaste al otro lado multiplicando a menos 25 sobre 21? No lo entendí, lo hiciste en la cabeza ese cálculo y me perdí ahí. Ahí voy. Tenés razón, por ahí cuentas muy mentalmente y me olvido, perdón. Yo lo que hice fue, a este 3 lo multipliqué por el 7 y dije 3 por 7 es 21. Y como esto estaba multiplicando, lo pasé dividiendo. ¿Lo ves? Sí, pero ¿está dividiendo ahí eso o está multiplicando? No, está multiplicando. Porque acá me dijo que el módulo de W es 3 veces el módulo de B. Entonces, si es 3 el módulo de B, acá tengo un por. No lo dibujé, pero esto es un por. ¿Está bien? Este Sí, por ok. es lo que me permitió multiplicar esto por esto y el resultado lo pasé dividiendo acá. Ok, sí. ¿Está bien? ¿Pero por qué lo diste vuelta? Porque Porque si pasa algo está multiplicando de un lado de la igualdad, pasa dividiendo del otro lado, ¿te acordás? O sea, podría decirse, primero pasaste el 25 multiplicando el otro lado y el Claro, 7 dividiendo. O sea, 21. claro, Ok, gracias. ¿sí? Para los que me preguntaban, ¿Cuánto te da B? perdón, no te escuché. ¿Cuánto te da B? No hice la cuenta, cariño. Porque después tenés que pasar haciendo la raíz cuarta. Claro, pero lo que dije recién es, cuando vos tenés un B a la cuarta, que tenés acá, lo podés escribir como lo siguiente. 900 menos 24 al cuadrado, que da algo. Esto lo puedo poner como B cuadrado al cuadrado. Entonces puedo sacar, si no tenés una calculadora científica que saque la componente cuarta, fíjate, 2 por 2 te da 4. Entonces esto y esto son equivalentes. Entonces, ¿qué puedo decir? Saco primero la raíz cuadrada de 900 menos lo que me da 24 al cuadrado. Y esto es B cuadrado. ¿Por qué? Porque esta potencia pasó como una raíz acá. Y después, a lo que me dé, de vuelta le saco la raíz y eso me va a decir cuánto vale B. ¿Me expliqué? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces vamos a ver ahora definición, que es otra aplicación de este producto vectorial. ¿Qué es la ortogonalidad? Básicamente, dos vectores son ortogonales cuando forman un ángulo de 90 grados. O sea que ser ortogonal y ser perpendicular es sinónimo.
Pasa que a los matemáticos el término ortogonal les gusta más. Y cuando los dos vectores son ortogonales y los dos tienen módulo que vale 1, se dice que son ortonormales. Otro nombre que seguramente van a escuchar. Ahora, ¿qué pasa cuando dos vectores son ortogonales? ¿Cuánto va el producto escalar? Si la respuesta es no sé, recordemos que decía la definición de producto escalar. Si dos vectores son ortogonales, de las componentes no tengo idea. O sea que de esta parte no tengo idea. Pero si son ortogonales, yo sé cuánto vale el ángulo que forman. Entonces, si dos vectores son ortogonales, el producto escalar, ¿cuánto vale? Lo ponemos por acá. 0. Muy bien, ¿quién me dijo eso? Yo, porque el coseno de 90 es 0. Entonces, si lo multiplicás por 0, te va a Muy dar 0. bien, pero para que no te veo, ¿quién soy yo? Nombre. Ámbar. Qué genia que sos, Ámbar. Muy bien, bien, Ámbar, bien. Todo el razonamiento que hiciste estuvo excelente. Muy bien. En este caso, de que sean ortogonales, como bien dijo Ámbar, excelente Ámbar, muy bien. V escalar W va a valer el módulo del V que Montoto sabrá cuánto vale, el módulo de W que Magoya sabrá, pero lo que sé con certeza es que el ángulo que forman son 90 grados. Como el coseno de 90 grados vale 0, entonces, si dos vectores son ortogonales, entonces el producto escalar tiene que valer 0. De esta condición yo puedo averiguar un montón de cosas. Bien, Ámbar. Genia total. A ver, vamos a un ejemplo. También sacado de un examen. El ejemplo dice lo siguiente. Dice, a ver, determine el vector de segunda componente positiva. Uno lee esto y le da dolor de panza. No le da dolor de panza al cohete. Calma que esto ya lo entendemos. De segunda componente positiva y de módulo 26 ortogonal al vector B menos 12 en el versor I más 5 en J. Esto no lo vimos todavía, pero vieron que dijimos que el versor I indica el sentido del eje X y el J el sentido del eje Y. ¿Esto qué significa? El vector B tiene la primera componente, que es el X, que vale menos 12, y la segunda componente, que es el Y, que vale 5. Ok. ¿Cuál es el otro vector? ¿Le ponemos que se llame W? ¿W cuánto vale? No tengo ni idea. Esto va a tener un WX, un WI. La segunda componente, o sea, WI, tiene que ser positiva. Y también sé que el módulo de W tiene que valer 26. Ok. ¿Y con esto qué miércoles hago? Alma. Opa. A partir de acá. ¿Qué sabemos? Sabemos que son ortogonales. Si son ortogonales, el producto escalar es 0. Ok.
¿Me voy a meter acá con el módulo de uno, módulo del otro, el ángulo que forman? La respuesta es no. ¿Por qué no me conviene esa? Porque yo necesito componentes. Yo sé que la segunda es positiva, pero de la primera no sé nada. ¿Y entonces qué miércoles hago? No sé. Bueno, vamos con la definición de las componentes. ¿Qué voy a decir? Que el producto escalar, ¿qué es? La vamos a hacer más prolijito posible. Decime, no te escuché. Que ¿Que sería vale igual a 0. Sí, señora, muy bien. Pero a lo que voy es que lo voy a escribir en componentes. Entonces voy a decir, el vector B multiplicado por el vector W me tiene que dar como resultado 0. Ok. Pero ¿qué voy a considerar? Y voy a considerar el de las componentes. Entonces, Bx por Wx más, vamos a poner el más así. Si no me entiende la letra, por favor griten. Pasa que yo o te escribo bonito o te escribo rápido. Las dos cosas no me salen. VI por WI. Esto tiene que valer 0. Ok. ¿Qué otra cosa sé? Otra cosa que yo sé es que el módulo vale 26. El módulo de W vale 26. Ok, pero ¿qué miércoles es el módulo de W? El módulo de W es WX al cuadrado más WI al cuadrado. Esto tiene que valer 26. Ajá. Bueno, ¿y qué más sé? Bueno, yo también sabía cuánto valía el vector B. Las componentes del vector B eran estas, o sea que esto lo conozco y esto lo conozco. Ok, bueno, escribo eso y que sea lo que Dios quiera, que me ayude y me ampare, porque acá estoy como chupete en la oreja. Calma. Si estoy como chupete en la oreja en algún momento, así de perdida y desubicada, lo que tengo que hacer es respirar hondo y decir, despacito y buena letra, una cosa a la vez. Conozco las componentes del vector X e Y, de las componentes X e Y del vector B, sí, la estoy escribiendo acá. ¿Cuánto vale WX? No sé. ¿Cuánto vale WI? No sé, Dios proveerá. Si yo consigo dos ecuaciones con dos incógnitas, el sistema tiene solución. ¿Encontré el conjunto de dos soluciones con dos incógnitas? Claro que sí. Esta es una ecuación, que la puedo llamar 1. Esta es la otra ecuación, que puedo llamar 2. ¿Y ahora agarro la calculadora? No. A ver si los convenzo. La calculadora es lo de último. Es más, si podemos hacer las cuentas mentales, mejor todavía. Bueno, ¿y entonces qué hago? Bueno, acá tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo necesito saber cuánto valen WX y WI. ¿Cómo lo hago? Voy a despejar acá que aparezca una raíz cuadrada ni muerta. No. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar de la ecuación 1 alguna de las dos componentes y voy a reemplazar en la ecuación 2. ¿Qué me dicen? Que la segunda componente debe ser positiva. O sea que el WI tiene que ser positivo. Despejo WI de acá. Tengo 5 WI. El menos 12 WX pasa como 12 WX. Y entonces el WI, ¿a qué va a ser igual? A 12 WX sobre 5. ¿Y esto? ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? A esto lo voy a reemplazar. Aplicaría sustitución en la primera ecuación, va, la segunda. Exactamente. Sustituyo o reemplazo en la ecuación 2. Muy bien. Entonces, pobre proyección ortogonal, me siguió acá como la perdí. No importa. Después la agarramos de nuevo. Aunque un segundín que ahí voy. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo en 2. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Al WX, que estaba al cuadrado, lo voy a dejar como WX.
De acá me comí un 5, ¿no? Ahí. WX al cuadrado la dejo como estaba. WI, ¿qué es? Es todo esto. 12 WX sobre 5 al cuadrado. Y todo este choclo tiene que ser igual a 26. Muy bien. Y ahora, ¿qué hago? Bueno, acá puedo sacar factor común WX al cuadrado. De acá me queda 1. Acá tengo 12 al cuadrado. Y acá tengo 5 al cuadrado. Esto es 26. ¿Cómo termino la cuenta? Bueno, WX al cuadrado. Acá tengo 1 más 144, que es 12 al cuadrado, y acá tengo 25, que es 5 al cuadrado. Esto era 26. Ojo acá, lo vinimos tan bien prolijito y detallado que no vamos a arruinar acá. Común denominador 25. 25 dividido en 1, que habría acá 25, por 1, 25. Más 25 dividido a 25, 1 por 144, 144, y esto es 26. Bueno, y entonces, ¿ya estamos? Casi. 44 más 25, ¿cuánto es? ¿Estamos de acuerdo que es 169? Sí. Bueno, entonces ya casi está. Acá tenía un 26. El 25 que estaba dividiendo pasa multiplicando. El 169 que estaba multiplicando pasa dividiendo. Y ahora el cuadrado pasaría como raíz. Pero cuidado con esto. Porque si WX era positivo, elevarlo al cuadrado lo convierte en positivo. Entonces, ¿qué voy a decir? Que WX puede llegar a ser más o menos la raíz cuadrada de este choclazo. 26 por 25 sobre 169. ¿Cómo sé cuál es la correcta? ¿La opción con más o la opción con menos? ¿El número será positivo o negativo? No sé, el dato ¿qué me decía? Me decía que la segunda componente, o sea, WI, tenía que ser positiva. WI está acá. Para que WI sea positiva, WX tiene que ser positiva. Conclusión, ¿cuál es la opción correcta? La opción correcta es La positiva. ¿Y con la negativa qué hago? Nada. No es la que me están pidiendo. Y se acabó la que se da. ¿Estamos bien, niños? Sí, todo bien. Excelente. Ya que estamos bien, vamos a acelerar un poquito más, que la verdad me tengo que tomar el examen de física 1, pero no los quiero dejar con esto en banda. Así que vamos a acelerar un poquito más. Voy a ir un poco más rápido. De cualquier manera, si alguien se pierde, se traba o duda, grite. Vamos ahora sí a considerar qué pasa con la proyección ortogonal. Esto lo van a hacer un montón de veces. La proyección ortogonal es proyectar un vector sobre otro. Entonces, consideremos que yo tengo dos vectores. Una proyección, para que quede claro, es como encontrar la sombra de un vector sobre otro. Consideremos que yo tengo un vector que es el vector B. Fíjense que estoy re original. En realidad estoy copiando la anotación que tienen ustedes en el libro, que supongo que si no lo han leído lo van a leer. Urgente. Porque todo lo que les cuento está incluido ahí. Tengo un vector B y un vector W. Y yo lo que quiero encontrar es la proyección del vector B sobre el vector W. ¿Qué es la proyección? Es la sombra. Pero la sombra ¿cómo? Ortogonal. Y ustedes me dirán, pero para traducirlo a cordobés básico, ¿qué significa que sea ortogonal? Significa que me voy a mover
voy a partir de la puntita del vector B y me voy a mover hacia el vector W. Pero lo voy a hacer de modo tal que en esta bajada que yo hice, el ángulo que esté acá sea de 90 grados. Eso es lo que lo hace ortogonal. Proyectar es encontrar la sombra y es ortogonal porque esta bajada desde el vector B hasta el W tengo un ángulo de 90 grados. ¿Cuál es el vector proyección? El vector proyección es este. Que es un vector que vamos a llamar W. Que fíjense que tiene misma dirección y sentido. Entonces me olvidé que hablo. Misma proyección y sentido que el vector. Ya les muestro. Este, lo vamos a llamar W1. Tiene misma dirección y sentido que el vector W, pero un tamaño más chico. O sea, es la sombra del vector B sobre el W y apunta para el mismo lado el W1 que el W. Esto es como se escribe bonitamente. Los matemáticos dicen esto. Este vector W1, que es el que yo estoy queriendo encontrar, es, atente con esto, que esta notación fea, pero así se escribe, es la proyección, se le escribe el proy. ¿De qué vector? Del vector B. Y este vector B, ¿sobre quién lo estoy proyectando? Sobre el vector W. Hay gente que dice así, proyecto el vector B sobre el W. O proyecto sobre W el vector B. Es la sombra. Ok. Y entonces uno, ¿qué dice? Uno dice, bueno, mira, concentraos acá porque esta parte es difícil. Este ángulo es alfa. Ponele. ¿Se acuerdan de SOHCAHTOA? O sea, ¿lo vieron esto? Fíjense que el módulo de W1 es V por el coseno de alfa. Yo digo, momento. Vamos a unir todo lo que yo sé. El módulo de W1 si hablo de algo que no sepan, por favor me gritan. Es lo que valga B por el coseno de alfa. Y si yo quiero que este vector apunte para el lado del vector W, atente con esto, ¿qué necesito? A este módulo, fíjense que este es un número, a este número yo tengo que decir que viene para este lado. Entonces, ¿de a quién voy a recurrir? Voy a recurrir al versor W. ¿Esto qué es? Acuérdense que el vector unitario tiene módulo 1 y hablando guasamente, apunta para el mismo lado que W. ¿Cómo conseguí este versor yo? Esto era el vector W dividido por lo que es el módulo del W. Juntemos todos. Este vector W1 tiene que tener este módulo y apuntar para este lado. Entonces, ¿cómo puedo escribir esto bonitamente? Fíjense que estoy mezclando cosas que ya sé. La proyección sobre la dirección W del vector V, ¿cómo la puedo escribir? Como su módulo
multiplicado por el versor que me dice para qué lado apunta. Ok. ¿Cuál es su módulo? Su módulo es esto. Y el que me dice para qué lado apunta es esto. Y uno ve esto y dice, ay, por Dios, está quedando más feo que pegarle a la madre, cosa que de por sí es muy fea. ¿Me tengo que asustar? No, mi cielo. Cuando uno se asusta, entra en pánico, tiene que respirar hondo y pensar qué cosa parecida yo conozco, porque ese es mi punto de partida siempre. Y digo, che, acá aparece el módulo de B por el coseno de alfa. Y me aparece esto otro. Ah, ¿dónde he visto yo el módulo de B por coseno de alfa? Yo lo he visto en la definición de producto escalar. Lo he visto acá. ¿No? ¿Y con esto qué hago? No sé, pero es mi definición. La voy a copiar y la voy a poner cerca para que no nos perdamos. Acá aparece módulo de B por el coseno de alfa. Acá aparece módulo de B por el coseno de alfa. Módulo de B por coseno de alfa es todo el producto escalar dividido el módulo de W. Ah. ¿Y yo puedo usar eso? Claro que sí. Si yo digo que el producto escalar del vector B por el vector W, esto lo divido por el módulo del vector W, esto me va a dar el módulo de B por el coseno de alfa. O sea que todo esto yo lo puedo reemplazar acá. ¿No? Y ahora, ¿cómo seguiría? Ahora simplemente reemplazar y decir lo siguiente. Niños, si se pierden, griten, por favor, se los pido. Si yo hago la proyección del vector D en la dirección del vector W, ¿qué tengo que hacer? Esto es el producto escalar de B con W. Lo divido por el módulo de W. No se entiende. Ahí lo escribo bonito. Lo divido por el módulo de W. ¿Y qué me faltaba? Esto. Bueno, va en la dirección del vector W y acá divido por el módulo de W. ¿Quieren escribirlo más bonito? Bueno, esto es D, producto escalar con W, módulo de W y módulo de W al cuadrado, lo podemos poner como el módulo de W al cuadrado por el vector B. Ojo con esto. Primero se hace el producto escalar y después se multiplica por esa dirección del vector. ¿Quedó claro esto, niños? ¿Están mareados? ¿Se perdieron? ¿Venimos bien? Me falta una materia para recibirme bruja. Si no me cuentan, no puedo saber. ¿Hay dudas con algo de esto? Chicos, pueden abrir los micrófonos si quieren, ¿eh? Vi unos deditos ahí. Creo que no. ¿Todo bien? Excelente. Bueno, ¿cómo se usa esto? Y simplemente hay que hacer cuentas. Vamos a hacer un ejemplo con números
porque si no me parece que más de uno va a entrar en pánico. Vamos con un ejemplo. Vamos a hacer un número lo más bonito posible. Vamos con un ejemplo. Supongamos que yo tengo un vector v que tiene coordenadas 1 y 4. Y tengo un vector que tiene coordenadas 0, 2. Y quiero encontrar la proyección de V sobre W. ¿Cómo lo calculo? Lo primero que hago, fíjense, el vector W que lo necesito, ya lo tengo. ¿Qué más necesito? Necesito el módulo de W. Bueno, yo sé que esto va a ser igual a que la raíz cuadrada de 0 cuadrado más 2 al cuadrado. 0 más 4 es 4, raíz cuadrada es 2. Esto vale 2. Ok, esto lo tengo. ¿Y qué más necesito? Necesito hacer el producto escalar de B con W. Tengo las componentes, voy por este lado. ¿Qué multiplico? 1 por 0. ¿Por qué 1 por 0? Porque estoy viendo la componente X con la componente X, y a esto le tengo que agregar 4 por 2, porque es el producto de hacer ¿qué? La componente Y por la componente Y. Entonces, ¿esto cuánto me da? 8. Listo. Ahora, ¿qué hago? La proyección del vector V en la dirección del vector W, ¿a qué me va a quedar igual? Vamos por parte, dijo Jack. Acá tengo, primero que nada, el producto escalar. El producto escalar es esto y me da 8. A eso lo voy a poner acá. 8. Ok, multiplicado por el vector W completo. El vector W completo es este. Tiene componentes 0, 2. 0, 2. Dividido ¿qué? El módulo W que vale 2 al cuadrado. Conclusión. ¿Cuánto vale esa proyección? La proyección del vector B en la dirección del vector W, ¿cuánto vale? 8 dividido 4 es 2. Por 0, 2. Tengo una pregunta. Diga. ¿Por qué 4? Tipo, sé que es 2 al cuadrado, pero ¿por qué es 2 al cuadrado? Porque la fórmula aparece el módulo de W al cuadrado. Esto es Ok. solamente el módulo de W. Ok. ¿Está bien? Sí, gracias. Hago la proyección en la dirección de W del vector B y esto me queda. Acuérdense que multiplicaba un escalar por un vector se multiplicaba componente Perdón. por componente. Sí, ¿Y de dónde sale el W al cuadrado? de la fórmula que dedujimos antes, mi cielo, de acá. W por W, el módulo da W cuadrado. Ah, dale, listo, gracias. No hay nada. Conclusión, la proyección, ese vectorcito, que era la sombra de B sobre W, vale 0,4. Es un vector que tiene estas componentes. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Hermoso, muy bien. Otra cosa que es súper importante en física son las causas de los movimientos. ¿Cuáles son las causas de los movimientos? ¿Qué cosa genera un movimiento? En el cole lo han visto, algo de Las eso. fuerzas. ¿Una fuerza? Sí, La altura señor. también puede. Fuerzas. Las fuerzas son las causas de movimiento, de generarlo o de modificarlo. ¿Qué tipo de fuerzas ustedes conocen? Movimiento rectilíneo uniforme. Momento. Va. Rectilíneo uniforme es un tipo de movimiento. ¿Qué tipo de fuerzas conocen? La gravedad puede ser un ejemplo. Gravitacional. ¿No es verdad? A ver, hay fuerzas que, como estas, que son fuerzas de contacto. O sea que yo agarro algo y lo estoy tocando, lo estoy empujando. Esta también es una fuerza de contacto. La locomotora empuja el tren. Hay otro tipo de fuerzas que son fuerzas a distancia, que son
como las que existen entre dos imanes o las que existen entre dos planetas. Cosa importante. Fuerza de gravedad. Si han escuchado esto en el colegio de algún profesor, avísenme quién es para ir a pegarle. La fuerza de gravedad no existe. La que vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado es una aceleración de la gravedad, no una fuerza. Lo que sí es importante saber es que las fuerzas apuntan hacia algún lado. Por lo tanto, las fuerzas son vectores, y si son vectores, los puedo, por ejemplo, sumar. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Niños? Sí. Muy bien. Sí. Supongamos que tenemos dos fuerzas como estas. Estoy robando dibujitos y datos de los apuntes de las clases de los chicos de Física 1. Así que miren lo grosos que son ustedes. Imaginemos que tengo dos fuerzas como estas. Esta es la fuerza 1 y esta es la fuerza 2. Y yo quiero encontrar cuánto vale la suma de F1 más F2. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Fíjense que no me dicen las componentes. Me dicen lo siguiente. Este es F1. Esta. Infinito, la celestita. Me dicen cuánto vale. Pero no me dicen cuánto vale la proyección de esta F1 sobre el eje de las X. O sea, no me dicen cuánto vale la F1X y cuánto vale la F1Y. Me dicen cuánto vale el módulo de la fuerza F2, que es esta. El tamaño son 50 newtons, las fuerzas se miden en newtons. Por ahora, porque newton es un acto de fe, en física 1 lo vamos a ver. Y me dice el ángulo que forma con la horizontal, pero no me dicen cuáles son las componentes F2X y F2Y. ¿Me estreso? No. ¿Por qué no me estreso? Porque yo conozco trigonometría y como conozco trigonometría, conozco de Socatoa. Y sé cómo proyectar para encontrar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Fíjense que si yo acá... Pregunta. Diga. Los 40 newton lo tomamos como si fuera algo, o sea, la unidad es lo mismo decir que, o sea, como si fuera un valor de centímetros, por ejemplo. Claro, pero para fuerza. Las fuerzas se miden en newtons. Claro. Sí, eso mismo. No habría que hacer una conversión, no. Si querés encontrar una relación con el resto de las magnitudes, vos acordate lo siguiente. Las magnitudes que vas a usar siempre, vamos a poner por acá. Las unidades que vos usás siempre en mecánica son el kilogramo para la masa, el segundo para el tiempo y los metros para la posición. No distancia, posición. Y si vos querés encontrar a qué equivale un newton equivale a 1 kilogramo por 1 metro sobre 1 segundo al cuadrado. ¿Esta equivalencia es la que me preguntabas? Sí, pero igual depende según el enunciado, ¿no? En qué unidades te pide trabajar. No, la fuerza aparece siempre en newtons. Ah, ok. No puede haber un ejercicio que te pida trabajar en otra unidad. No. Ok. No, antes usaban unidades que eran dinas y kilogramos fuerza, pero la verdad que es una antigüedad, y pasar de unidades a esas unidades antiguas ya no se usa. Las fuerzas se miden siempre en newton, es la más usual. Bueno, decía, yo conozco el vector F1, pero no conozco todo esto, que es F1X, y no conozco todo esto, que es F1Y.
¿Cómo lo consigo? Bueno, fíjense que el ángulo alfa es con respecto al horizontal. Para el ángulo alfa, esto es el cateto opuesto y esto es el cateto adyacente. Entonces, esa F1 de X que no conozco, ¿cómo la voy a encontrar? Como F1 por el coseno de alfa. Y esa F1Y que no conozco, ¿cómo la voy a escribir? Como F1 por el seno de alfa. ¿Por qué? F1Y es esto. Pero eso mide lo mismo que esto. Entonces, F1Y va a ser F1 por el seno de alfa. ¿Qué pasa con F2? Con F2 yo tendría que considerar toda esta parte. Y considerar todo esto que está por acá. Vamos a hacerlo más gordito para que sea más rápido. Acá. Entonces, ¿qué va a ser F2X? F2X es el tamaño de todo esto. Entonces, F2X va a ser igual a ¿qué? A F2 por el coseno de ¿qué ángulo? Del ángulo que forma F2 con el eje de las X, beta. Y F2Y, que es toda esta altura, que es la misma que toda esta altura, esta F2Y, ¿cómo la voy a escribir? Como F2 por el seno de beta. O sea que, como yo sé cuánto valen F1 y F2, ¿qué voy a decir? Bueno, mira, F1X va a valer 40 newton por el coseno de 20 grados. F1Y, 40 newton, porque es lo que vale F1 por el seno de 20 grados. F2X va a valer 50 newton, que es lo que vale F2, por el coseno de 60 grados. Y F2Y es 50 newton, que es lo que vale F2, por el seno de 60 grados. Ok, y ahora ¿cómo encuentro el vector suma o el vector resultante? Y yo me tengo que acordar que ya sea, bueno, si yo sumo dos vectores, ¿qué obtengo? Por un lado la resultante en X y por otro lado la resultante en Y. ¿Cómo es eso? Déjenme que achique un poquito acá. Así vemos todo. ¿Cómo es esto? A ver, la resultante en X, resultante es el valor de la suma en X, es igual a 2X, y el valor de la resultante en Y es F2, F1Y más F2Y. ¿Qué es F1 en X? Es este número que está acá. Agarro la calculadora, después, ¿qué apuro hay? 40 newton por el coseno de 20. ¿Cuánto vale F2X? 50 newton por el coseno de 60. Una vez que están planteados, después sí hace la cuenta. ¿Cuánto vale la resultante en Y? F2X, F1Y, me equivoqué, perdón. Esto es F1Y. Y esto era 40 newton por el seno de 20. Y F2Y es 50 newton por el seno de 60 grados. Ahora sí, agarran la calculadora y calculan cuánto da esta cuenta y cuánto da esta cuenta. ¿Estamos bien hasta acá? O sea que para el eje X se toma en cuenta el coseno y para la gravedad Y el sen. Porque el ángulo está apoyado sobre el eje de las X. Si no, sería al revés. Vos no te aprendas la fórmula de memoria. Acordate que si vos tenés un triángulo rectángulo y a un ángulo, el cateto opuesto va con el seno y el adyacente con coseno. Fíjate dónde está el ángulo, cuál va con seno, cuál va con coseno, y una vez que lo tengas, encontrá las resultantes. Pero primero asegúrate que la X vaya con coseno y la Y con seno, porque a veces se cumple y a veces no. ¿Está bien? Lo que siempre se cumple es el SOHCAHTOA.
Dale, gracias. ¿Sí? Bien. Y por último, vamos a hacer una repasada de lo que seguramente varios conocen, que es el MRUV. ¿Qué es el MRUV? Movimiento Uniformemente variado. Muy bien. ¿Qué significa uniformemente variado? Que hay algo que se mantiene constante. ¿Qué se mantiene La constante? aceleración. Aceleración. Muy bien. ¿En qué se mide la aceleración? Metros sobre segundos. Cuadrados. Cuadrados. Y es un vector, así que le vamos a poner flechita. ¿En qué se mide la velocidad? En metros sobre... Metros sobre segundos normal. ¿En qué se mide la posición? Fíjense que le voy a poner R. En metros. En metros. ¿Por qué es esto? Me van a odiar en la facultad, pero no importa. Ustedes van a hacerme justificación, porque ya llegó tarde, pero no importa. Esto es súper importante, por favor, se los pido, me aprenden bien. Que la retada que voy a comer por llegar tarde valga la pena. Siempre, 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 para describir el movimiento de un objeto, lo primero que hago no es agarrar la calculadora y escribir una fórmula. Lo primero que hago es elegir un sistema de coordenadas y un origen. Esto equivale a decir, me voy a parar acá para describir todo el movimiento del objeto este. Y nunca coordenadas. Ay, perdón, quiero escribir rápido y me sale horrible. Coordenadas. Esto es fundamental, niños. ¿Dónde el origen, dónde el X vale 0? Donde quieran, pero una vez que elegiste no lo moves más. Entonces, si yo tengo un objeto que está por acá y se va a mover y va a hacer un caminito así, ¿qué es lo primero que yo elijo? Siempre elijo un origen de coordenadas. El origen de coordenadas está donde se me cruzan estas dos cosas. Esto es como si fuera un dibujo hecho sobre el piso. Esto es el límite de una pared con el piso, este es el límite de otra pared con el piso. Lo estoy viendo desde arriba. Imagínense que estoy en la cama haciendo fiaca, me asomo y veo como el piso choca con dos paredes. Esos van a ser mis ejes de coordenadas. Estoy viendo un bicho que va caminando. Puede ser una hormiga, un cascarudo, cucaracha, medio asquito, lo que sea. Lo que voy a ver es la posición de esa cosa. No es distancia, por favor, le pido. Posición. La posición es un vector, por eso estudiamos vectores, que va desde el origen de coordenadas hasta el punto donde está el bicho. Esto es la posición. Y esta posición se representa por la letra R. Es un vector. Y ese vector R va a tener dos componentes. Una sobre el eje X y otra sobre el eje Y. Ahora, si lo que se está moviendo es una hormiga que se está moviendo justo por el borde de la pared, no se mueve a lo largo de todo mi cuarto, sino que se mueve a lo largo de una pared, se dice que en ese caso lo que tengo es un movimiento unidimensional. Si el movimiento es unidimensional, solamente va a variar, por ejemplo, la componente X, porque ese bicho se va a estar moviendo solamente por acá. Es cierto que mientras se va moviendo tengo un vector posición distinto, pero solamente cambia la componente X, la componente Y no va a cambiar. Entonces digo, si el movimiento es unidimensional, ¿para qué miércoles lo voy a hacer difícil si fácil también sale?
solamente analizo cómo cambia la posición en X. Analizo cómo cambia X con el tiempo. Y si se mueve sobre una sola dimensión, la velocidad, fíjense, si algo se estuviera moviendo por acá, así, este vector velocidad tendría componentes según X y según Y, porque es un vector. Pero si se mueven solamente una dimensión, ¿qué voy a considerar? Solamente la velocidad en X. Y con la aceleración lo mismo. Entonces, en un movimiento unidimensional es lo que ustedes van a ver, lo que ustedes vieron en el colegio, es que la componente X de la aceleración va a ser constante. Que la componente X de velocidad, en caso que se mueva sobre una línea derechita, ¿a qué va a ser igual? A esa aceleración por t menos el tiempo inicial, más lo que era la velocidad inicial según X. Y la posición X, que no es distancia, por favor se los pido, posición, ¿cómo va a variar con el tiempo? De esta manera. 1/2 por la aceleración por t menos el tiempo inicial al cuadrado, más la velocidad inicial según X por t menos el tiempo inicial, más la posición inicial. ¿De qué me va a decir que era hinchar si el tiempo inicial siempre es 0? No, mi cielo. No. Si hay un solo objeto que se está moviendo, yo puedo elegir mi origen de coordenada donde se me cante, el X inicial puede ser que valga 0. ¿Qué es el tiempo inicial? Es lo que marca el cronómetro cuando empiezo a describir el movimiento de dicho. Puede ser que yo diga, ¡apa! Acá hay un escarabajo en mi pieza, qué asquete. Agarro un cronómetro y digo, ahora el tiempo vale 0 cuando lo empiezo a mirar. ¿Puedo hacer eso y que el tiempo inicial valga 0? Claro que sí. Pero si hubiera un cascarudo que se está moviendo y de repente entra una hormiga voladora, pero entra más tarde, ¿cuándo el tiempo vale 0? ¿Cuando entra la hormiga o cuando está el cascarudo antes? El tiempo vale 0 solamente una vez. Vos le elegís cuando quieras, pero solamente una vez. Entonces, ¿es un solo objeto el que describe un movimiento? ¿El tiempo inicial vale 0? Por supuesto, y lo elijo 0 porque es lo más fácil. Si quiero describir el movimiento de dos objetos, uno lo veo antes que el otro, ahí el tiempo inicial no tiene por qué ser 0. ¿Y por qué estas fórmulas son ciertas? Por ahora es un acto de fe. En física 1 les voy a demostrar, o el profe que les toque les va a demostrar por qué esto es cierto. ¿Qué pasa si yo tengo una caída libre o un tiro vertical? La aceleración no es cualquier cosa, sino que la aceleración es la aceleración de la gravedad, y acá no se compliquen, para nosotros la aceleración de la gravedad vale 10. Y no hay nada más nuevo bajo el sol. ¿Me siguieron todos bien hasta acá? Sí, sí. ¿Sí? No hay pregunta tonta, sino que tonto el que no pregunta. ¿Algo de lo que dije no se entendió? El T0 y el B0 serían tipo el tiempo Tiempo inicial y velocidad inicial. ¿Qué es la velocidad inicial y la velocidad inicial. Eso, ponele. Hay un cascarudo que se está moviendo en el piso de tu cuarto, pero se está moviendo justo al ras de la pared, por eso se mueve sobre una línea. ¿Ok? ¿Qué es el tiempo inicial? Es lo que marca el cronómetro en el instante en que yo lo empiezo a mirar. Puedo elegir decir lo siguiente, ¡apa! Hay un cascarudo, qué asquete, lo voy a mirar y a partir de ahora pongo en marcha el cronómetro, por lo tanto el tiempo inicial vale 0, sí. Puede ser que mi cronómetro estaba funcionando por otra cosa y cuando lo empecé a mirar el cronómetro marcaba 5 minutos. Bueno, el tiempo inicial en el segundo caso será de 5 minutos. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Qué pasa con la velocidad inicial? Suponete que el cascarudo cuando lo miro se estaba moviendo con una rapidez de 5 metros sobre segundos hacia la derecha. De repente me ve, se asusta y empieza a acelerar.
Bueno, la velocidad inicial es la velocidad que tenía justo cuando está previo a empezar a acelerar. ¿Quedó claro? Sí, O sea que como que parte de un punto cero, digamos, la velocidad inicial, o con ese arranque. El punto cero en realidad es el instante en el que lo empiezo a mirar. ¿Cuánto marca el cronómetro cuando lo empiezo a mirar? ¿Puedo decir que la posición sea 0 metros justo donde estaba el cascarudo al principio? Puede ser. Eso es la posición inicial, eso es el X inicial. A ver, si lo marco acá. Eso. Sí, perdón, eso. Esto es dónde estaba el cascarudo cuando lo empecé a mirar. Esto, cuán rápido se movía el cascarudo cuando lo empecé a mirar. Esto, cuánto marcaba el cronómetro cuando empecé a mirar ese bicho. ¿Estamos bien ahora? sí, sí. ¿Sí? Hermoso. Sí. Sí. ¿Y el BX de arriba qué sería? Esto es cómo varía la velocidad del cascarudo con el tiempo. Esto acá esto es una función que me permite predecir. Digo, ¿qué pasa por el instante 5 segundos? ¿Cuán rápido se va a estar moviendo y para dónde? Entonces, lo que yo haría acá es reemplazar este tiempo por 5 segundos, hacer la cálculo y decir, mira, cuando el tiempo tenga un valor de 5 segundos, se está moviendo así. El resultado de esto es la posición como una función del tiempo, me dice que me permite predecir, me permite hacer una cuenta diciendo, mira, si yo conozco cuánto marcaba el cronómetro al principio, a dónde estaba parado y cuán rápido se movía, para cualquier tiempo posterior, cuando el tiempo T valga 5 segundos, 1 hora, 8 días, 3 años, lo que fuera, yo puedo saber exactamente en qué posición eso va a estar. ¿Me explico? Sí, sí. Y fíjate que estas fórmulas son las que usabas para caída libre, tiro vertical y cualquier otra cosa en el cole. ¿Te suena ahora? Capaz que lo veías como una forma más simple, que no había tiempo inicial ni velocidad inicial, pero ¿le ves algún visto de algo parecido? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Niños, les voy a deber un ejemplo de esto, pero lo han visto en el cole y de verdad me tengo que ir a tomar examen. Me cuentan si no lo he visto, les quedó algo colgado y si no, terminamos la clase por mi lado por hoy. ¿Algo les quedó colgado? No. Después se lo suben, ¿o no? ¿A qué cosa, mi cielo? No sé, a YouTube o algo. Tengo entendido que sí. Sí, después lo subimos y ahora le pido a la profe que me pase esta pizarra en PDF, así se la compartimos y pueden repasar. Igual, si queda alguna duda, le dejo poder sacársela. Dale, muchísimas gracias. Bueno, chicos, me despido. Ahora le paso a Víctor, que es mi pollo. Perdón, Víctor, yo tengo que presumir, vos perdóname. Pero Víctor ha sido mi alumno y ahora puedo decir que ahora es mi amigo personal. Y además tenemos un proyecto de investigación sobre cómo enseñar física de manera original y divertida. Y ya presentamos trabajos en congresos y nos vamos a publicar y hay un montón de cosas más. Así que Víctor se me hace humilde, pero es bien grosso. Bien grosso. Y es mi pollo también, ¿qué tal? Yes. Bueno, gente, me despido porque si no, de verdad, en la facultad me van a odiar. Tengo que estar a las 7 en Lugano. Y no llego, pero no importa. Les mando un beso enorme a todos. Muchos éxitos, que les vaya súper recontra bien. Y les paso el PDF del pseudo pizarrón que hicimos acá. Muchos éxitos para todos. Gracias por todo, Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la clase. Gracias. Gracias por la clase. Chao, chao. Bueno, ¿qué les pareció todo esto? La parte física, algo que por ahí muchos Es tenían como miedo. lo que vi en cuarto año de
de secundaria, que teníamos la materia. Sí, en teoría, a ver, recuerden lo que decimos siempre, todo lo que están viendo acá en el ingreso se supone, y se supone entre comillas muy grandes porque no es así, pero que deberían haberlo visto todo en el secundario. Bueno, hasta ¿sí? ahora lo único Por que no eso vi es en que el se da ingreso fue el este tema de repaso. derivadas, integrales. Claro, porque eso ya es tema de primer año, es de análisis matemático, pero bueno, es un tema ya de primer año, de análisis de cálculo. O sea, digamos que ya vengo con ventaja con esto. No te escuché, Valentín, se te cortó. O sea, digamos que ya sé algo de primer año. Exacto, sí, Es si que te acuerdas. Claro, porque todavía recuerdo esto de las derivadas integrales. Sí, explica muy bien, Raquel, por eso es que la invitamos para hacer esto, porque nada, sabíamos que siempre la parte de física, por temas de tiempo, por imprevistos o por diferentes cosas, o se da muy rápido o no lo dan, o no se termina de entender. Ahora tienen todo el fin de semana para practicar algo de esto. Y bueno, si tienen dudas, obviamente usar el grupo de consultas y demás. Creo, déjenme chequear un segundito cuándo es la próxima clase de consultas y les digo. Gaby, si querés ya podés cortar la grabación.